El trabajo de camionero te expone a vivir encuentros paranormales, ya que sobre la carretera hay miles de leyendas, historias y mitos por descubrir. Y el día de hoy te presento 3 historias que nos comparten seguidores que trabajan de camioneros. Recuerda que tú también puedes mandar tu historia a nuestro Instagram, Inadaptados Paranormal. Síguenos y cuéntanos tu historia. La siguiente historia se titula La Ruta 66, que nos la manda nuestro seguidor José. La noche era oscura y silenciosa en la Ruta 66, una de las carreteras más rumorosas de Estados Unidos. Yo, José, era un chofer de tráiler experimentado, con más de 10 años de experiencia en el volante. Mi tráiler estaba cargado con mercancías muy valiosas y mi destino era hacia la ciudad de Los Ángeles, a más de 1000 millas de distancia. Mientras manejaba por la carretera desierta, mi mente empezó a divagar. Había oído historias de choferes que habían visto cosas extrañas sobre esta ruta, como luces fantasma y figuras sombrías en el borde de la carretera. Me reí de esas historias, pensando que solo eran mitos y leyendas. Pero mientras manejaba, comencé a sentir una sensación de inquietud. La oscuridad parecía acercarse sobre mí y la carretera parecía estrecharse. De repente, vi una luz en el borde de la carretera. Pensé que solo era un coche que pasaba, pero la luz no se movía. Era una luz estática que parecía observarme. Me sentí con un escalofrío enorme sobre la espalda. ¿Qué era esa luz? ¿Por qué no se movía? Comencé a sentir una sensación de pánico. Mi corazón latía con mucha fuerza y mis manos sudaban sobre el volante. De repente la luz desapareció y me sentí un poco aliviado, pero también demasiado confundido. ¿Qué había pasado? ¿Qué había sido? ¿Solo era una ilusión? Pero entonces escuché un ruido extraño. Era un ruido de arrastre, como si estuviera arrastrándose por el suelo. Me sentí con un escalofrío de nuevo en la espalda. ¿Qué era ese ruido? Comencé a manejar más rápido y más rápido, intentando escapar de la sensación de terror que me invadía. Pero el ruido siguió escuchándose cada vez más fuerte. De repente, vi una figura sombría en el borde de la carretera. Era una figura alta y delgada, con ojos que brillaban como el mismísimo infierno en la oscuridad. Con un grito en la garganta, ¿qué será esa cosa? La figura comenzó a caminar hacia mí, con un paso lento y deliberado. Me sentí paralizado, de miedo. No podía moverme, no podía hablar. La figura se acercó más y más hasta que estuvo justo al lado de mi ventana. Me miró con los ojos que parecía el mismísimo infierno y entonces desapareció. Me sentí con un suspiro de alivio. Había pasado ya todo, pero entonces escuché un ruido extraño. Era el sonido de mi propia voz diciendo ¡ayuda! ¡Ayuda! Una y otra vez. Me di cuenta que no estaba solo. En el camión había algo conmigo. Algo estaba ahí, algo que no podía ver, y entonces todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en un hospital. Un médico y una enfermera a mi lado me dijeron que había tenido un accidente de tráfico y que me había quedado inconsciente durante unas horas, pero yo sabía que no había sido un accidente. Algo había estado en el camión conmigo, algo que no podía explicar, y yo sabía que nunca volvería a manejar de noche por la Ruta 66. La siguiente historia nos la manda nuestro seguidor Humberto y se titula En la carretera no estás solo. He sido camionero durante casi 10 años y he manejado en todo tipo de condiciones, en tormentas, en neblina, autopistas desiertas, en medio de la noche, y hasta hace poco creía que lo había visto todo, pero esto es algo que me cuesta aún creer. Era una noche sin luna, tan oscura,
que solo podía ver lo que iluminaban los faros de mi camión. Iba por una carretera secundaria que cruza una zona bastante rural, donde es raro encontrarse otro vehículo a esa hora. Estaba cansado, pero acostumbrado a esas horas largas de carretera vacía. Llevaba la radio apagada, solo escuchaba el motor del camión y el crujir del pavimento. De repente, algo apareció en el borde de la carretera. Al principio pensé que era un animal, pero cuando me acerqué, pude ver claramente que era una persona, parada, justo ahí en la orilla. Estaba inmóvil, mirando hacia la carretera. A medida que me acercaba, noté algo extraño. La figura parecía estar vestida con una ropa vieja, algo que parecía sacado de otra época. Reduje la velocidad sin quitarle los ojos de encima, y cuando estuve a unos metros, vi su rostro. Era pálido, con los ojos abiertos y sin expresión, pero había algo en su mirada que me dio un escalofrío tremendo. Decidí pasar de largo y no detenerme. Mientras avanzaba, mantuve mis ojos en el retrovisor para asegurarme de que estuviera ahí y que no me estuviera siguiendo. Pero lo que vi fue aún más escalofriante. La figura estaba de pie en medio de la carretera, mirándome cómo me alejo, sin moverse un solo centímetro. Estaba tan impactado que no podía pensar con claridad. Tomé la siguiente salida para calmarme y me quedé unos minutos en una estación de servicio. Pero cuando traté de hablar con otro camionero sobre lo que vi, solo se rió y me dijo que estaba viendo cosas. Decidí retomar el camión, pero no podía quitarme esa imagen de la cabeza. La siguiente noche volví a pasar por el mismo tramo. Aunque era algo improbable, tenía la esperanza de que tal vez podría ver algo que me explicara lo que vi. Para mi sorpresa, ahí estaba otra vez, parado en el mismo lugar, solo que esta vez levantó la mano, como si quisiera que me detuviera. Mi piel se erizó, pero seguí adelante sin detenerme. Pero justo cuando pasé, algo extraño sucedió. Mi radio, que estaba apagada, comenzó a emitir un sonido de estática y entre los ruidos escuché un susurro con una voz gruesa diciéndome: ¿por qué no te detienes? Desde esa noche he evitado ese camino a toda costa. Ya no sé si estoy viendo cosas o si realmente hay algo ahí, algo que estuviera esperándome o buscando a alguien dispuesto a que se detuviera. No he vuelto a ver esa figura, pero siento que cada vez que tomo una carretera desierta de noche, realmente no estoy solo. La siguiente historia nos la manda Eduardo y se titula Lo que vi en la carretera 57. Esto me pasó en la madrugada del 17 de enero del 2023. Llevaba una carga de materiales de construcción desde San Luis Potosí hasta Saltillo. Era un viaje rutinario por la carretera 57, una ruta que conozco como la palma de mi mano. Nunca me ha dado miedo manejar de noche, pero desde esa vez algo cambió en mí. Eran como las 2:30 de la mañana. Había pasado Matehuala hace rato y ya me acercaba en el tramo entre Huizache y Los Chorros, donde la carretera empieza a ser más traicionera. Recuerdo que en la radio apenas agarraba señal y la luna estaba escondida entre nubes negras. No había tráfico ni luces a lo lejos, solo el rugido constante del motor y la oscuridad infinita adelante. En eso la vi, una figura parada en la orilla del camino, justo en la orilla blanca del borde. Pensé que era un peatón, algún peregrino o tal vez alguien pidiendo ayuda. Empecé a frenar de a poco, pero cuando la iluminé con los faros, el estómago se me apretó. Era una mujer, o al menos eso parecía al principio. Estaba vestida con una bata blanca, sucia como de hospital, descalza. El cabello negro le caía sobre la cara, empapado. Lo raro era cómo estaba parada totalmente, recta,
sin moverse un milímetro, ni siquiera por el aire. Pero lo peor fue cuando pasé justo a su lado. Me miró. No me refiero a que levantó la cabeza y me siguió con la vista. No. Fue como si sus ojos ya supieran que yo iba a pasar, como si me estuviera esperando. La cabeza seguía gacha, pero sus ojos estaban abiertos y clavados en mí. No sé cómo explicar esto. Eran completamente negros, sin pupilas, sin brillo, como si fueran pozos vacíos. Seguí avanzando con el corazón golpeándome en el pecho. No quise voltear por el espejo. Algo me decía que si la miraba otra vez, no iba a salir de ahí. Después de unos 5 kilómetros, cuando por fin logré calmarme un poco, vi algo más adelante en la carretera. Una figura, ¿otra vez? Me hirvió la sangre. Era ella, otra vez. La misma mujer, en la misma posición, con el mismo rostro escondido, el mismo vestido. No había forma de que hubiera llegado ahí antes que yo, a menos de que hubiera volado. En ese momento grité. No de miedo, sino de coraje. Le pisé al acelerador. No pensaba en detenerme otra vez. Pasé junto a ella, sin mirarla, pero sentí, lo juro, por lo que más quiera, que algo frío se me metió en la cabina. Como si un pedazo de aire de allá afuera se hubiera colado conmigo. El resto del camino lo manejé temblando. No volví a verla, pero el frío no se fue, ni con la calefacción a tope. Llegué a Saltillo a las 7:40 de la mañana, mucho más tarde de lo que debía. Estacioné el camión y me encerré en la cabina por casi una hora. Cuando por fin bajé, el supervisor me dijo que me veía pálido. Le conté lo que me pasó y me dijo que yo no era el primero. Según él, los otros 3 camioneros han visto a esa misma mujer, en el mismo tramo. Uno de ellos tuvo un accidente muy grave al tratar de esquivarla. Otro se retiró del volante por completo. Lo que más me asusta es que desde esa madrugada a veces la veo en los sueños, parada en la orilla de la carretera, esperando, y siempre cuando me despierto tengo los pies helados, aunque duerma con calcetas. Desde entonces no manejo de noche y cada vez que paso por ese tramo le rezo a lo que sea para no verla otra vez. Porque si me está esperando, tal vez la próxima vez no me deje pasar. Y bueno, estas fueron las 3 historias que nos mandaron nuestros seguidores en nuestra cuenta de Instagram de Inadaptados Paranormal. Recuerda que si te gustó, suscríbete, regálame un like y cuéntame tu historia en nuestro Instagram para que tú seas el próximo en aparecer en estos videos. Y como siempre les digo, Duerman, si es que pueden. Ja, 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 ja.